piensas que tu epicentro, y eso es algo que me digo a mí misma y que también he dicho a mi familia, ¿no? Mi epicentro, en ese momento cuando tú decides que cambias, es donde estás tú, no donde estabas tú. No es tu casa con tus padres, no tu pueblo, no. Son tus orígenes, tus raíces y no hay que olvidarlas nunca. Pero tu epicentro en ese momento es donde decides tú estar. Tu casa en ese momento es donde decides tú estar, sea de alquiler, sea de propiedad, es donde estás. Y cuando empiezas a sentir que tu epicentro es donde están tus pies, empiezas a sentir ese equilibrio, esa paz, ¿no? Porque también pues aprendes a gestionar la sensación de culpa, de vaya, es que me he ido, vaya, es que me ven menos, ¿no? Y cuando empiezas a aceptar que tu epicentro es aquí y te olvidas de todos esos sentimientos de culpa, algo cambia, algo cambia. ¿Y tú, disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos con Gemma. Ella es creadora de la revista digital La Big Sister. Sin duda, acercaros a verla. Después dejaremos todas las notas para que podáis echarle un ojo porque mola mucho. Y en esta revista pues habla de emprendimiento, de reinvención, de estilo de vida sostenible. ¿Cuál es su objetivo? Pues que tus pequeños sueños se conviertan en proyectos. Que al final es lo que queremos todas, ¿no? Y muchas veces necesitamos ahí un empujón, pues con ella lo podéis encontrar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es vivir en otro país, cómo es dejarlo todo, tu casa, tu hogar y cambiar de sitio. Vamos a hablar con una mujer valiente que nos va a explicar de arriba abajo todo lo que es esta experiencia de hacer un cambio de vida, moverte a otro lugar, qué implica, emociones, sentimientos, reinvención, cambio. No puedo más que decirte buenos días, Gemma. Buenos días, Sonia, y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper contenta. Ay, yo también de tenerte aquí porque sé que vas a servir de inspiración y de ayuda a muchas mujeres que les apetece hacer un cambio de vida, les apetece empezar de cero, igual simplemente se tienen que mover a otro lugar y vivir como expatriados. Vamos a ver qué emociones surgen, ¿no? Muchas. En esto de tener que dejarlo todo y cambiar de vida por el motivo que sea. Si quieres, empezamos por el principio, nos cuentas Claro. qué es lo que te llevó a ti a moverte a Italia, tú estás en Milán, cómo fue ese proceso, qué había ahí detrás de este movimiento. Pues la verdad es que no estaba para nada planeado, fue todo bastante improvisado, pero lo que sí que tengo que confirmar es que siempre he sido muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el pueblo o estaba con mi familia de vacaciones, pues me daba mucha curiosidad pues ver, observar, ¿no? Pues a los turistas, escuchar cómo hablaban entre ellos, ¿no? Es decir, un poco pues ver esas personas pues que actúan y son diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en el camping, que iba yo con mi bicicleta y veía a los turistas que estaban cenando a las 7 de la tarde, cuando yo iba con mi bollicao y estaba haciendo merienda, ¿no? Digo, a ver, por favor, ¿por qué? Si todavía hay sol. Y muchas veces también, pues cuando estaba pues también en mi pueblo, que también hay bastante turismo, y los escuchaba hablar, pues era como, wow, es que me encantaría a mí poder hablar también como ellos, ¿no? Incluso con mi primo, cuando estábamos en el pueblo jugando, pues a veces nos hacíamos pasar por turistas, ¿no? Y hablábamos una lengua completamente inventada, tipo, ¿sabes? Para que los demás pensaran que éramos turistas. Así que siempre, pues, ha sido algo que me ha como atraído, ¿no? El poder conocer otras culturas e ir más allá. Pero bueno, eso es una curiosidad que se quedó ahí cuando era pequeña, porque no estaba muy acostumbrada, ¿no? A tener relación con gente de otros países. Y cuando ya
pues acabé la universidad, así que hemos hecho un paso ya bastante grande de infancia, ¿no? A acabar la universidad. Pues claro, me doy cuenta de que, bueno, llega el momento también de elegir el Erasmus. Y como yo estaba trabajando para financiarme los estudios, pues digamos que ese Erasmus pues no lo pude hacer, ¿no? Y se me quedó esa espinita, ¿no? Porque digo yo que a mí me gustaría tanto pues ver otros países, otras culturas, aprender otros idiomas, ¿no? Digo que no haya podido hacer este Erasmus cuando todas mis amigas se iban, ¿no? Y mandaban pues fotos, además también eran los inicios de Facebook, ¿no? Que estaba toda la gente on fire ahí publicando, ¿no? Pues se me quedó un poquito a mí esa espinita ahí del Erasmus, que el Erasmus frustrado, ¿no? Y Sí. nada, me sacó la carrera y bueno, era el 2011 y digamos que en España la situación pues no era muy, digamos, buena, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y yo me acuerdo que en mi trabajo pues cada día había una persona que decía, bueno, pues me voy a Australia. Y otra que decía, pues mira, yo me voy a Bélgica. Y otra que dijo, pues mira, yo me voy a Londres a hacer de enfermera, ¿no? Y era un poco como que había ese fervor, ese como, bueno, pues como aquí no puedo realizar mis sueños, y claro, a ver, cuando uno pues estudia, pues también le cuesta, ¿no? Es mucho sacrificio, sobre todo a los que estábamos ahí trabajando, que realmente trabajábamos y estudiábamos. Pues fue como un poco de decir, bueno, pues no me voy a quedar aquí parado pues voy a hacer esta experiencia y me voy a ir a otro sitio, pues a ver si tengo suerte y encuentro un trabajo, ¿no? Y nada, pues llegó el momento de decidir y yo pues empecé también a ver qué posibilidades tenía yo por aquí por España y me daba cuenta de que la cosa estaba muy difícil. Entonces, pues surgió la posibilidad de, bueno, yo hice, eso no lo he dicho, hice también como 3 semanas en Oxford para aprender inglés. Estuve también ahorrando muchos años para poder también hacer pues esa experiencia y ir a aprender inglés. Y cuando estuve en Oxford, pues también busqué trabajo por allí, ¿no? Pero claro, lo que me surgía así muy, pues, digamos rápidamente, pues eran trabajos, pues, un poquito, pues nada, pues en el restaurante o pues cuidando niños, y eran cosas pues que yo pensaba, sí, lo haría, pero bueno, si puedo encontrar algo que también esté un poco relacionado con lo que he estudiado, yo estudié empresariales, digo, pues mejor, ¿no? Pues que es un poco como sacarle partido a esa inversión y a ese tiempo, ¿no? Pues que había empleado. Y nada, al final pues no hubo nada que me convenciera, me volví a España Ujú. y en un viaje que hice por Italia, yo trabajaba en una empresa, pues dije, pues voy a dejarles en la misma empresa donde trabajaba, ¿no? En una filial, pero de Italia. Digo, voy a dejarles el currículum, ¿no? A ver qué pasa por aquí. Digo, voy a ver si lo que dicen suena a la flauta. Y nada, dejé el currículum, que me lo hice ahí improvisadamente con ayuda, me lo hice en italiano. Y bueno, resulta que me llaman y yo ahí con mi italiano cero, realmente mi italiano era pues lo que había aprendido de las canciones de Gigi D'Agostino, imagínate tú el italiano que sabía yo. Pues nada, me llaman y me dicen, bueno, que si quería hacer esa experiencia, pues nada, que hiciera la entrevista. Y nada, hice las entrevistas, las pasé y me cogieron. Así que dije, bueno, pues aquí empieza mi Erasmus, ¿no? Pues vamos para allá y nada, pues me fui a Turín. La empresa pues tenía que abrir una filial en Turín y nada, pues yo ahí pues con una maleta así improvisada, pues cogí y me fui a Turín bueno, casi sin hablar nada, ¿no? Es decir, yo llegué allí, además era en la grande distribución, así que hablamos de una tienda muy grande y yo llegué allí y tenía que dirigir también a un equipo y ya ves tú pues la experiencia, ¿no? Pero bueno, que al final conseguí el sueño de, bueno, pues un trabajo con una cierta responsabilidad, siempre dentro de la misma empresa en la que yo trabajaba y nada, muy contenta, pues cogí y me fui. Fue un poco el proceso, ¿no? No estaba en mis planes, pero también pues claro, al final cuando uno no encuentra en su entorno pues lo que busca, ¿no? Lo que quiere, su objetivo, pues hay que expandir horizontes y hay que ir más allá porque, bueno, al final las oportunidades hay que crearlas. Fíjate, Gema, cómo es el cuerpo, cómo es la mente y cómo es la intuición para que en un momento dado, sin hablar italiano, sin tener nada que ver, de repente dices, voy a echar el currículum aquí, en Sí, Italia, porque sí. O sea, lo que hace la mente, cómo nos sí, avisa. exacto, exacto.
cómo nos avisa de que necesitamos un cambio. ¿Cómo es este momento en el que dices, hello family, me piro? Bueno, pues la verdad es que como ya veían también que yo estaba bastante como triste por el hecho de que, bueno, pues había acabado los estudios y tampoco encontraba un lugar, ¿no? Donde continuar pues lo que es la carrera, pues ellos veían que a mí me estaba afectando bastante, ¿no? Esa situación. Y bueno, ellos, a pesar de que, claro, no era pues lo que se esperaban ni lo que hubieran querido, porque claro, a ver, la familia tiende siempre pues a protegerte, a querer que estés allí, ¿no? Pues a ellos les gusta pues verte, pues a pesar de que no era lo que les hubiera gustado, bueno, no me animaron mucho pues a hacer el cambio. La verdad es que en ese sentido nada que decir. Pero claro, tú conoces también a tus padres, conoces a tu familia y sabes que ellos pues te animan, pero percibes, ¿no? Esa tristeza y ese miedo también, ¿no? Porque al final pues te vas tú sola, no te acompaña nadie y es un ambiente completamente nuevo que tampoco conocen porque no han ido nunca a Turín ni, bueno, no habían ido nunca, después fueron y vaya que sí fueron, ¿no? Pero claro, era completamente un contexto nuevo y bueno, yo percibía pues la tristeza y también el temor, ¿no? Pero me ayudaron mucho y fueron de grande apoyo en ese sentido. Qué maravilla, porque como bien dices, es que al final te estás yendo sola y muchas veces creo que los que nos vamos en ciertos momentos podemos tener nuestros miedos, pero estamos viviendo experiencias nuevas. Sí. El que se queda aquí, en su casa, en su rutina, sin ti, lo pasa peor. Sí, sí, porque tú estás distraída, porque es todo nuevo, son todos estímulos nuevos, una lengua que tienes que aprender, ¿no? Un idioma, una cultura, porque claro, también creces con estereotipos o estereotipos. Es que yo ya me confundo porque en Sí. Italia se dice de una manera, aquí la sílaba tónica cambia siempre cuando la palabra es la misma, que es estereotipo. 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 Sí. Claro, pues creces con estereotipos, ¿no? Y claro, esos estereotipos te crean expectativas. Y cuando tú realmente llegas, pues te das cuenta de que esas expectativas pues no existen. Y es todo completamente nuevo. El concepto que tenemos de Italia o de los italianos es muy diferente porque cambia mucho, ¿no? Hay muchas culturas dentro del país, entonces no es lo mismo un italiano de Turín que un italiano pues de la Toscana o de Nápoles o de Sicilia, ¿no? Es muy diferente, es como en España, pues claro, una persona de Galicia es diferente a una de Madrid, a una de Andalucía, porque claro, tenemos pues nuestra cultura, nuestra manera de ser, tenemos una historia también, ¿no? Entonces, que también condiciona pues la manera de hacer y de pensar y es súper enriquecedor, claro, porque Ujú. al final pues descubres muchísimas cosas del sitio bueno, la cultura es riqueza. Y claro, pues eso también es muy importante porque cuando llegas allí pues es todo nuevo y te tienes que adaptar, tienes que, bueno, pues ver la casa y te tienes que comprar también un coche porque yo llego allí y descubro que el sitio donde yo iba a trabajar, claro, desde Google Maps se ve todo muy cerca, pero cuando llegas allí, no, hay una hora de donde tienes la casa, ¿vale? Pues cómprate corriendo un coche de segunda mano, el más destartalado, el que te dé ahí para el budget, ¿no? Porque claro, y hay muchos imprevistos pues que pues tú no calculas. Y claro, estás ocupada, pero las personas que están en casa, que se quedan en el mismo sitio, pues tienen que lidiar pues con el vacío que has dejado, ¿no? Y Ujú. pues que a ciertas horas pues no entres en casa, ¿no? Si yo, por ejemplo, llegaba de trabajar a las 9 de la noche, pues claro, a las 9 de la noche pues ya no voy a estar allí, no voy a estar los domingos y es bastante fuerte, ¿no? Sobre todo para unos padres que están acostumbrados pues a tener, claro, yo soy la mayor y claro, he sido la primera, ¿no? A dar ese paso, así que sí entiendo que para los que se quedan es mucho más duro que para los que se van, creo, ¿eh? Yo aparte de que Sí. hablo también desde mi opinión y mi experiencia, pero yo creo que desde mi punto de vista, al menos en mi caso ha sido así. Sí, yo también lo creo y sobre todo al principio. ¿Cómo es llegar a un país nuevo? Porque muchas veces hablamos de qué maravilloso, vamos a viajar, vamos a salir, vamos a aprender, pero no todo es bonito. O sea, ¿cómo es la realidad de llegar a casa la primera, la segunda, la tercera noche? O más que esas, quizá cuando llevas un mes, ¿no? Nuevos amigos, nuevas costumbres, todo cambia.
emocionalmente, ¿qué se mueve por ahí? ¿En algún momento dijiste, yo para qué me he venido aquí? Sí, muchísimas veces, muchísimas. Claro, es que nosotras estamos acostumbradas a ver la gente que viene, ¿no? Por ejemplo, la gente que viene en España y los ves pues que están allí tan normal, tan tranquilos, ¿no? Y piensas, bueno, pues también será así para mí. Y realmente cuando eres tú en primera persona la que cambia de país, pues cuando llegas allí te das cuenta pues que hay toda la parte burocrática, porque no llegas allí, ¡hala, venga, un trabajo! ¿No? Necesitas tener un permiso, bueno, un permiso es la Comunidad Europea, ¿no? Pero tienes que tener también, pues en el caso de Italia, tienes que tener su documento, que sería pues su DNI, el NIE que tenemos aquí, creo que es el equivalente, pero yo tengo Ujú. un DNI italiano, ¿no? Que pone que yo no tengo la nacionalidad italiana, pero tengo un DNI italiano. También necesitas tener pues una tarjeta sanitaria, tienes que tener acceso a la sanidad. Tienes que tener también, para que te den todo esto, un contrato de trabajo. Y claro, yo llegué allí, todavía no tenía el contrato y sin el contrato no me lo podían hacer. Pero me decían desde el trabajo que si yo no tenía todos estos documentos no me podían hacer el contrato. Así que también pues era un poco confusión, ¿no? Un poco Sí, caos. Entonces, claro, también llegas y pues tienes que pues entender muy bien cómo tramitar las cosas. Y no es fácil, ya sabemos que la burocracia no es fácil en ningún sitio, ¿no? ¿Y dónde tienes que ir? ¿Y dónde me van a hacer esto? ¿Y cómo funciona? ¿Tengo que pedir hora? ¿Tengo que coger número? Pues claro, son muchas cosas pues, que uno no sabe. También el hecho bueno, de socializar con las personas, porque claro, una cosa es cuando te vas de Erasmus, que ya el ambiente pues tiene una predisposición, ¿no? Seguramente pues hay iniciativas para la gente que se va de Erasmus, hay gente de Erasmus pues que ya tiene sus grupos, comunidades, a lo mejor te vas a vivir en casa de otras personas que también están como tú, ¿no? De Erasmus, y allí yo no era un Erasmus, era me no, voy a trabajar. Y claro, cuando llegas en el ambiente de trabajo, la gente no está para fiestas, ¿no? Digamos que pues la gente, sobre todo en mi caso, que era una nueva apertura, pues había gente pues también muy joven que le habían dado pues esos nuevos cargos y claro, pues querían hacerlo todo muy bien y pues entra también esa competitividad, ¿no? Entre personas, entre pues gente pues quiere pues que bueno que es ambiciosa y está muy bien y que quiere pues también pues que le promocionen, ¿no? Entonces, claro, no estás en un ambiente de Erasmus, estás en un ambiente de trabajo. Y claro, pues también esa expectativa pues era errónea, ¿no? En mi caso, porque claro, yo esperaba, digo, bueno, yo voy a llegar allí, voy a hacer amigos enseguida, va a haber súper iniciativas, eventos, y no fue así. Me costó mucho tener amistades, porque claro, tú llegas allí, la gente ya tiene su vida, ya es un poquito más grande y bueno, y están concentrados en el trabajo. Y bueno, claro que sí, que te hablan bueno, pues son simpáticos, pero claro, ellos tienen su vida también montada claro. y es difícil al principio pues socializar y tener un círculo de amistades. Para mí fue bastante difícil. Y también pues llega el sábado por la tarde, ¿qué haces? O incluso el domingo, ¿no? El domingo que sabes que tu familia está reunida y que están pues teniendo comida familiar y tú estás ahí sola. Llega a lo mejor las fiestas, ¿no? Yo me mudé en noviembre, llegaron las Ujú. fiestas de Navidad y Claro. claro, una nueva abertura, pues en Navidad es el momento en el que se factura más, ¿no? Entonces, pues claro, para Navidad, pues que esa Navidad sí estuve, porque bueno, nos dijeron que teníamos que elegir entre Navidad y fin de año, y yo escogí fin de año, no escogí, perdón, a Navidad, y en Navidad sí que me vine, pero después me tuve que volver para fin de año y los Reyes Magos, que en mi casa se viven muchísimo, pues no los pude hacer allí, ¿no? Que para mí fue bastante fuerte. Ese día, pues bueno, tienes también pues que afrontar los días en los que sabes que tu familia está haciendo cosas que tú hacías normalmente con ellos y que no puedes hacerlas, ¿no? Tienes que, ahí yo creo que empieza el proceso de aceptación, ¿no? De aceptación de tu nueva realidad, de tus nuevas dinámicas, de que estás en otro país, ellos tienen otra manera de ver las fiestas. Por ejemplo, no tienen los Reyes Magos, en Italia tienen lo que es la Befana, que sería como una bruja que llega el 6 de enero y que deja pues caramelos y chuches a los niños en los calcetines, ¿no? Tienen esta tradición. Claro, digo, a ver, me vas a poner los reyes con esta befana, ¿no? Yo no quiero que me traiga chuches, yo quiero que me traiga regalos, ¿no? Digo, joder, Sí. ¿ya pueden hacer los reyes magos? No, pues no, porque claro, ellos tienen esta tradición y es su tradición.
Entonces, claro, pues tienes que decir, vale, pues yo voy a aceptar esta tradición nueva y la otra, pues forma parte de otro contexto en el que yo he decidido que ahora pues no estoy. Que bueno, que en los años que vinieron después ya me elegí más la parte de los Reyes Magos y que muchas veces me costaba porque aquí empiezan las rebajas el 6 de enero también y era como, por favor, que me tengo que ir para los Reyes. Y yo me quiero Y ir. nada, claro, pero tienes que escoger, ¿no? Es decir, Sí. vale, escoges los Reyes Magos, ¿qué es lo que renuncias? Renuncias a pasar la Navidad. Entonces es toda una cuestión de elecciones. Yo elijo esto, pero renuncio a esto. Y cuando cambias de país es lo mismo. Elijo este país y renuncio a esto. Todo tiene un coste. Toda elección tiene un coste. Tienes que valorar pues, que ese coste para ti pues, no sea un coste pues que sea demasiado, que te cree un desgaste o que te cree problemas también a nivel de equilibrio, ¿no? Es un Ujú. poco, y bueno, que si realmente pues tú haces una elección y ves que no es la que te esperabas y crees que ha sido errónea, pues nada, pues te quedas con lo aprendido y cambias. Y ya está. Yo siempre he sabido que he podido volver a mi casa cuando quisiera, ¿no? Si yo sabía que en algún momento estaba mal, yo sabía que las puertas de mi casa estaban abiertas. Así que es, bueno, pues elijo, aprendo y en cuando yo quiera yo sé que puedo cambiar. Incluso irme a otro país, ¿no? Porque cuando abres la veda, pues ya es como, bueno, pues ya estoy preparada para irme donde sea. Me gusta lo que has dicho de elijo, escojo, hay ganancias, hay pérdidas, yo decido con qué me quedo y siempre puedo volver, porque Sí, y muchas siempre veces, aprendes y siempre hay aprendizaje, siempre. Y eso es algo que me ha costado mucho también realizar, porque muchas veces yo me he sentido un poco como la que está fuera, un poco la que está ahí, me he sentido como mal, ¿no? No ujú, encuentro la palabra, pero me siento como la pobreza, no la pobrecita, sino como, mira, la que se ha tenido que ir y se lo está perdiendo, bueno, me he sentido como mal. Y realmente a distancia de años he cambiado esa visión y ese concepto y me quedo con todo lo aprendido y con todas las experiencias que me he llevado. es que claro, aprender del cambio. La soledad, porque la soledad aparece, has estado hablando de ella en los momentos pues de encuentro con tu familia, de amistades, de que ya no tienes. ¿Cómo en este podcast, ya sabes, hablamos mucho de estas emociones? ¿Cómo Ujú. se gestiona ese cambio? Y además tú en la revista digital, en la Big Sister, hablas de reinvención, hablas de cambio, hablas de proyectos, de sueños. Ahora nos contarás qué te lleva a crear esta revista Ujú. digital. ¿Cómo gestionas tú eso, esa soledad en ese momento Pues, en el que te vas? sí. Pues mira, en ese momento digamos que había una no gestión, porque son todo sensaciones, emociones nuevas. Y yo no creo que en ese momento supiera gestionarlas, ¿no? Las gestionaba yo creo que incluso mal, porque me deprimía mucho, es como lo que te decía, ¿no? Me sentía como la que se ha ido, la que está ahí, la que se lo está perdiendo, un poco como, no sé, es que me dejaba mucho llevar por esas sensaciones negativas. Yo creo que no había una gestión, había un poco como una confusión y en ese caso muchas veces pues acababa pues mal, acababa pues o llorando o acababa como sintiéndome menos, me sentía como pequeña también, ¿no? Porque era como, ¿por qué no? He tenido esta mala suerte de tenerme que ir para conseguir un futuro, ¿no? Y cuando realmente hubiera podido quedarme y bueno, te entran también muchas dudas, ¿cómo sería mi vida ahora si no me hubiera ido? Ujú, Y bueno, yo creo que en ese momento en el que lo estás viviendo, mmm, no lo vives bien y no lo gestionas bien, al menos ujú. en mi caso, ¿eh? Ahora te digo, a distancia de años he aprendido, poco a poco he ido aprendiendo a gestionarlas y a aceptar la sensación y la emoción y a ver todo lo positivo, ¿no? Es decir, en vez de ver todo lo negativo cuando te llega esa sensación y ver todo lo que te estás perdiendo, míralo desde el punto de vista de todo lo que estás ganando y todas las experiencias que tienes. Y haz una lista de todas las cosas chulas que haces, que te vas a comer una pizza, ¿no? Sí, Que es una pizza buenísima, que te vas a, pues te vas, es que Italia es preciosa y vayas donde vayas, es que es bonita.
Entonces también pues la suerte de que a lo mejor coges el coche, te vas a media hora de tu casa y encuentras sitios, vamos, es que de película, ¿no? Y eso también es una fortuna. Entonces empezar a ver estas pequeñas cosas como una riqueza y como una suerte y empezar a educar a tu perspectiva y sobre todo a dónde focalizas la atención. Si lo focalizas en lo positivo o en lo negativo. Y de eso depende muchísimo, muchísimo cómo te vayas a sentir y cómo te vayas a levantar el día de mañana, porque he aprendido también y también he leído mucho, ¿no? Y al final actuamos por lo que pensamos. Y Totalmente. si nosotras estamos con un mindset negativo, actuamos pues de manera negativa y atraemos también a cosas pues también negativas. Y me he dado cuenta que desde el momento en el que he empezado a educar, ¿no? Y a trabajar ese focus, esa atención y focalizarme en lo positivo, he actuado de manera positiva y las cosas han cambiado. Y eso es un trabajo que hay que hacer con uno mismo, porque tú llegas allí y nadie te ha enseñado a focalizarlo, porque tú piensas que tu epicentro, y eso es algo que digo, me digo a mí misma y que también he dicho a mi familia, ¿no? Mi epicentro, en ese momento cuando tú decides que cambias, es donde estás tú, no donde estabas tú. No es tu casa con tus padres, no tu pueblo, no. Son tus orígenes, tus raíces y no hay que olvidarlas nunca. Pero tu epicentro en ese momento es donde decides tú estar. Tu casa en ese momento es donde decides tú estar, sea de alquiler, sea de propiedad, es donde estás. Y cuando empiezas a sentir que tu epicentro es donde están tus pies, empiezas a sentir ese equilibrio, esa paz, ¿no? Porque también pues aprendes a gestionar la sensación de culpa, de vaya, es que me he ido, vaya, es que me ven menos, ¿no? Y cuando empiezas a aceptar que tu epicentro es aquí y te olvidas de todos esos sentimientos de culpa, algo cambia, algo cambia. ¿En qué momento dices mi vida está aquí? O sea, ¿en qué momento haces Ujú. ese cambio, ese clic de decir, bueno, ya, es que mi vida es aquí? Pues a ver, esto es algo muy personal. Yo creo que yo aconsejaría a todas las personas que cambien de país, a que empiecen a trabajar, ¿no? Desde este punto de vista, desde este sentido, porque es importantísimo. Yo, pues la verdad es que realmente, pues hará cuestión de 3 años. Ujú. ¿Cuánto Tampoco, llevas allí? llevo 11 años fuera. Me ha costado mucho, me ha costado mucho. Ha sido un trabajo, pero bueno, eso es algo personal. A mí me ha costado, Sí. pero espero que a todas las personas que hagan este cambio, pues que, que empiecen a trabajar desde este aspecto, ¿no? A mí me ha costado. También un poco porque, bueno, pues por los eventos de la vida, los cambios de trabajo y bueno, que también pues estás tan concentrada en tu trabajo y en hacerlo bien, pues que a lo mejor te olvidas también de esta parte de trabajar tus emociones. Y en mi caso, pues ha sido un proceso bastante largo y espero que a todas las personas que nos estén escuchando y tengan intención de cambiar, que empiecen a pensar en esto desde el minuto número uno en los que pongan los pies en un nuevo país. Sí, de hecho me consta que en general, como expatriados muchas veces, estas emociones y estos sentimientos son comunes. No solo te pasa a ti, o sea, al Ujú. final es un cambio muy grande. Sí, Entonces, tienes que empezar a trabajar sobre estas sí, emociones porque lo más probable es que aparezcan. sí, Entonces, totalmente. Es que van a aparecer totalmente. Hay quien más, hay quien menos, hay quien lo va a llevar mejor, hay quien menos, depende también de cada persona y de su experiencia, ¿no? Pero si y si no puedes, incluso también a distancia de años, si ves que te cuesta, pues que te acompañe un profesional. Por supuesto, la salud mental hay que cuidarla desde el primer momento. Así que si tú ves que empiezas a estar un poco triste o algo, pues, pues realmente o te vuelves, pero o si quieres realmente, pues trabajarlo con un profesional antes de tomar esa decisión, pruébalo. Pero sí, yo creo que te facilita muchísimo muchísimo y estar en paz es muy importante, estar tranquilo. sin duda alguna. ¿Qué te lleva a crear la revista digital, la Big Sister? ¿Qué es lo que se mueve Ujú. ahí?
Cuéntanos un poco para los que nos estén, las chicas que nos están escuchando y los chicos que nos están escuchando, que alguno hay por ahí, Ujú. ¿qué te lleva a ese proceso de reinvención? Porque muchas veces necesitamos un cambio y puede ser un cambio de lugar por necesidad o porque en ese momento, por ejemplo, de crisis 2011, muchísima gente salió. Entonces, porque realmente quieres, por necesidad, por una mezcla de ambas, pero llega un momento en el que dices, me reinvento, porque tú hablas de reinvención y hablas Sí, de cambio. ¿Qué es lo sí. que te lleva a crear esta revista digital? Bueno, pues yo he tenido muchas reinvenciones en mi vida. Me podían dar un premio por reinvenciones, porque bueno, también he cambiado muchas veces de piel, no de, digamos, de persona, no soy la misma, pero he tenido muchos contextos diferentes al no querer estudiar, a ponerme a estudiar, que también pues me saqué los estudios también tarde, ¿no? Pero iba una trayectoria diferente y al final cambié de rumbo, volantazo, digo, venga, para otro lado, ¿no? Y cuando estaba también trabajando aquí en España, pues también me reinventé para tener una posición completamente diferente, una posición ya de gestión, ¿no? De equipos. Y bueno, también después de esta experiencia también aquí en Italia volví a cambiar de trabajo y también me volví a reinventar con una empresa nueva, con una posición que nunca había tenido nunca. Y bueno, y también llegó otra reinvención, bueno, que también cambié, ¿no? Cambiar de ciudad también es como una reinvención. Yo cambié de Turín y me vine a Milán. Y realmente, pues habrá 150 kilómetros de distancia entre ambas ciudades, pero son completamente diferentes. O sea, es que tienen una personalidad, yo creo que cada pueblo, cada ciudad tiene una personalidad diferente. Y claro, fue otra vez volverte a reinventar con un rol que no tenía nada que ver con el que tenía antes, porque empecé a trabajar en el área de formación, porque eso ha Ujú. sido una pasión que he tenido siempre en mi vida. Yo desde pequeña ya, mi hermano, mis primos, les ponía ahí, yo ahí enseñándoles a leer, les creaba las fichas, bueno, las fichas para hacer pues ejercicios. Siempre me ha gustado enseñar, pero enseñar desde el punto de vista de aportarte, ¿no? Lo que yo tengo, pues te lo quiero dar, te lo Ujú. quiero ofrecer, ¿no? Y siempre me ha movido esa pasión. Y en todos los trabajos que he tenido, incluso de gestión de equipos, los éxitos que he podido tener han sido siempre gracias a la formación, al acompañar a las personas, a motivarlas, a enseñarles lo que tú tienes, que has aprendido, a dárselos a ellos. Es un poco como lo que hacemos ahora en el podcast, ¿no? Pues lo que a mí me ha costado a lo mejor pues 9 años de mi vida, pues intento, ¿no? Sí. Dárselo, ofrecérselo a otra persona que a lo mejor le puede servir. Para mí no hay una gratificación mayor. Entonces, claro, cuando llegué fue en el 2016 que cambié de rol y empecé a trabajar en la formación, pues ya pude corroborar que a mí lo que me hace más feliz de todo es el poder enseñar a las personas, poder acompañarlas sobre todo a que realicen sus objetivos, a que sean más felices. En mi caso yo pues acompañaba a los trabajadores de una empresa pues a que pudieran crecer dentro de ella o a trabajar más tranquilos, a organizarse mejor y trabajaba en el área de digital y soft skills. Soft, que es toda la parte más de comportamiento, de organización, algo más ligado a nuestra manera de ser, ¿no? Y Ujú. la parte digital, porque ya en el 2016 pues empezaron, ¿no? Digamos, a crecer pues todas las tecnologías digitales, no solo a nivel personal como podía ser Facebook e Instagram, sino ya nos encontramos con una empresa que empieza a mirar hacia la digitalización. Entonces también me ocupé pues de acompañar a las personas pues con los nuevos softwares, introdujeron nuevos devices, a cómo utilizar también por las redes sociales si quieres publicar cosas dentro de la empresa, bueno, toda una parte de digitalización. Y me Ujú. gustó tanto esa parte también que empecé hasta un máster en Social Media Management y Estrategia. Y ya pues mi formación en la parte digital pues empezó allí, todavía no ha terminado, no va a terminar nunca porque eso cambia a la velocidad de la luz, pero me di cuenta bueno, que quería continuar enseñando y, bueno, enseñando, acompañando a las personas en ese sentido, sobre todo en la parte digital, porque la parte digital tiene muchas ventajas, pero tenemos que ser conscientes de que va a traer también exclusión en el trabajo, porque hay muchos roles que se van a digitalizar, sobre todo operativos, o que los va a hacer una inteligencia artificial. Entonces, pues hay ya que ser un poco previsores y empezar también a reinventarse, porque puede ser que llegue el día de mañana y te digan, mira, pues tu posición se va a automatizar, ¿no?
y tú pues vas a tener que reinventarte. Bueno, eso ya es un tema aparte completamente, que es un reskilling, ¿no? Que van a necesitar muchas personas porque se prevé que en Europa en los próximos 5 años se van a perder pues 50 millones de puestos de trabajo, así que digamos que me di cuenta de la importancia que era acompañar a las personas en lo que es la parte digital. Entonces, la digitalización, las digital skills, pues es algo que quiero continuar pues acompañando a las personas. Y después está la parte más soft, ¿no? La parte de pues cómo me puedo organizar, cómo puedo hablar en público, que es una parte que hoy en día y también antes no se enseña en los colegios. Claro, tú pues aprendes muchas cosas, pero es que no te enseñan a trabajar en equipo, no te enseñan a hablar en público, a organizarte, a pensar de manera creativa. Muchas cosas pues no te las enseñan. Habrá a lo mejor escuelas que sí, ¿eh? Pero bueno, que en general, ¿no? Toda esta parte pues nos falta. Y llega un momento en la vida que, sobre todo ahora que nos empuja esa digitalización, en la que muchas personas pues se plantean si realmente el trabajo en el que están pues es el trabajo en el que quieren seguir o quieren cambiar. Y puede ser por muchos motivos, puede ser por conciliación, puede ser porque estén en un ambiente tóxico, puede ser porque realmente pues tengan una pasión y ha llegado a un punto en sus vidas pues que quieren vivir de su pasión, ¿no? Entonces yo me dirijo a todas esas personas que ha llegado a un punto en su vida en los que se quieren reinventar y quieren mejorar su vida, que es lo que hoy se llama la YOLO Economy. You only live once, ¿no? Tú vives solo una vez, se vive solo una vez. Entonces yo me dirijo a todo este público Ujú. que va a necesitar una parte soft y una parte digital, porque hoy en día, pues la manera más fácil de poder emprender con una inversión mínima es hacerlo de manera digital, porque pues hay un ahorro de costes pues muy importante. Y la revista nace desde mi reinvención personal, otra de las reinvenciones personales que tuve en el 2020, porque en el 2020 pues también a través de la maternidad, la pandemia, pues dejo mi trabajo y empieza otra nueva etapa bueno, de reinvención. Y entonces es como, bueno, pues vamos a hacerlo juntas. Yo creo esta revista digital donde poder Ujú. compartir todo lo que he aprendido en materia digital y en materia soft para poder aportar y al mismo tiempo me aporta a mí, porque yo el tema de creo una revista digital, creo una web, creo un podcast, creo una newsletter, pues lo he ido creando en base a cuando lo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces es un poco como yo ayudo a los demás, pero los demás también me ayudan a mí, porque gracias al poder ayudar a los demás, eso hace que yo esté en un proceso donde gracias a este cometido, pues puedo aprender cada día también cosas nuevas. Entonces nace pues un poco como para ayudar y ayudarme también a mí misma, sobre todo en ese sentido, porque también en la pandemia me sentí también muy sola, porque claro, llega la pandemia, eso es otro tema, otro melón, ¿no? La pandemia Sí. cuando estás en el extranjero, ¿no? Y ahí decido realmente pues ponerme al lío y empezar a hacer este proyecto. Un proyecto muy lento, un proyecto que está también en una fase muy inicial, porque bueno, también hay que ir escuchando el ritmo de cada uno, pero bueno, Claro. que el objetivo es poder acompañar, poder hacer networking, poder crear sinergias, oportunidades y compartir pues ese saber que se necesita hoy en día y que pues nadie nos ha enseñado antes. Claro, me encanta es que oírte hablar siempre me gusta, además porque es que hablas mucho de podemos cambiar un montón de veces, no tienes por qué hacer Por un supuesto. cambio y ya, o sea, podemos cambiar una vez y otra vez y otra vez y no pasa nada. No. Y ese aprendizaje continuo, Sí. ese, ese ver, porque muchas veces los cambios los vemos como fracasos. Ay, es O que como dificultades y realmente son oportunidades. sí, sí. ¿Cómo le dirías a alguien, convierte este fracaso o no veas esto como un fracaso, sino como un aprendizaje, como una oportunidad de cambio? ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿qué hay ahí en tu interior que dice, no, o sea, es que ahora voy a cambiar y está bien cambiar? Ujú. Bueno, yo es que me he dado cuenta que cada vez que he cambiado, cada vez que me he reinventado, pues he crecido, he evolucionado y algo ha cambiado en mí que después me ha aportado muchas cosas buenas. Entonces, yo he aprendido a aceptar y a abrazar ese cambio como una oportunidad. Y es que lo he vivido en mi propia piel.
Entonces, para mí, cuando se acerca un cambio es como, wow, se acerca un cambio. Vamos a ver ese cambio, qué es lo que me trae de nuevo, ¿no? Y yo Ujú. creo que muchas veces si te trae algo nuevo es porque tú realmente lo has atraído y has sabido ver en ese cambio, pues que había un beneficio y que había algo para ti. Si tú ves ese cambio como una dificultad, como algo que te hace sentir lo que decía yo al principio, pequeña, mal, ¿no? Entonces, tu atención se va a focalizar en lo negativo. Y claro, todas las situaciones tienen partes buenas y partes menos buenas, pero tú te tienes que focalizar en lo que aprendes, porque ese que aprendes te va a dar la posibilidad de obtener muchas cosas nuevas. Si tú quieres cosas nuevas en tu vida, empieza a hacer tú cosas nuevas y verás que lo Ay, nuevo trae lo nuevo. Yo lo digo por experiencia, el cambio es siempre positivo. Hay que abrazarlo y hay que ver, hay que saber ver dónde está el beneficio, dónde está ese regalo que realmente te está poniendo la vida delante y que tú pues tienes que coger. Es como si te llaman al timbre, ¿no? Pues no abro. Pues nada, a lo mejor era el repartidor de Amazon con un regalo, ¿no? Y sí. tú pues te lo has perdido. Y claro, yo creo que hay que cambiar y sobre todo en el mundo que nos espera, ¿no? Porque el cambio realmente hoy en día es todo, Sí, todo. sí, venimos de una cultura del trabajo de toda la vida y ahora mismo ya no estamos ahí. Ya no No, estamos ahí y tenemos que aprender que el tema de la reinvención cada vez va a ser más una obligación. nos va a tocar a todos. El trabajo Sí, de, vale, me han hecho fijo y ya puedo dormir tranquilo, eso se ha acabado sí, completamente. sí, Y es una realidad que hay que aceptar. Objetivamente es una realidad. Uno no puede decir, no, no, es que va a ser así. Y va a cambiar todo, van a cambiar los procesos, van a cambiar todo también porque hay una nueva generación que ha entrado en el mundo laboral y que tiene otras exigencias, que necesita otras cosas y las empresas se están adaptando a esas exigencias y a esa manera de hacer. Va a cambiar todo. Y por eso totalmente. es lo que decía antes, el riesgo es la exclusión, de que realmente todo cambie y tú no. Y y que puedas ser considerado en una empresa como una persona pues que no está a la altura o no está en línea de lo que realmente exige el mercado hoy en día. Eso yo hablo porque es esa la realidad, no porque yo Sí, predique o yo quiera que pase. Es lo que realmente observo que pasa y yo también lo he vivido sí, y sé sí. que es lo que van a vivir muchas personas. Sí, es lo que viene y es a lo que tenemos que mirar, porque al final el futuro es el futuro, lo tenemos delante y ponernos una venda en los ojos No sirve nada. no nos sirve de nada. Para ir finalizando, tengo una pregunta. Sí, ¿Volverías a España? ¿Cambiarías de lugar? ¿Ya lo sientes? ¿Italia ya es tu casa? ¿Hay algo que todavía echas de menos? es una pregunta que, bueno, creo que no haya un día que no me la haga, si volvería. Y realmente la respuesta es que, bueno, en cada fase de mi vida me he dado una respuesta diferente. Por ejemplo, los primeros años era, después de lo que me está costando, no voy a coger yo ahora, voy a hacer las maletas y voy a volver, ¿no? Sí. Y claro, era porque después de todo el trabajo, pues era un poco como tirarlo por la borda. Y hoy en día la respuesta es diferente. La respuesta es que, bueno, pues yo estoy muy bien. Italia es un país que me ha dado muchísimo y continúa, y lo está continuando a hacer. Es un país pues que al final, después de 11 años, pues le coges mucho cariño. Y la verdad es que hoy en día, como estoy, en este momento, no volvería. Me encantaría tener pues un chalet, ¿no? El chalet. Me Sí. encantaría tener una casa o algo donde pues coger, ir y tener, pues mira, en el mundo ideal, si tuviera una varita mágica, a la casa, en mi pueblo, y cuando quiera voy y allí ya tengo mi casa, ¿no? Pero bueno, tengo la casa de mis padres, sí. Sí, 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 Pero está claro. ir, coger y volver a vivir allí en estos momentos, no, pero no lo descarto en un futuro. Estoy completamente abierta a lo que pueda pasar, no lo descarto para nada. A mí España me encanta, es mi país, tengo ahí mis Ujú. raíces, mi cultura, todo. Y claro, por supuesto, cuando estoy ahí estoy muy feliz, pero ahora en estos momentos de mi vida, ahora, hoy, pues por el momento no. Por el momento continúo a ver cómo van las cosas y bueno, y a lo mejor sí llega un momento que digo, vale, pues ahora ya ha llegado el momento. Es algo que, lo que decías tú al principio del podcast, tu cuerpo te habla Ujú. y hay Te que saber dice. escucharlo. Sin duda Cuando alguna. llegue me lo dirá.
¿Dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en Instagram, lavixister.es, y si queréis visitar la revista digital es www.lavixister.es. Vale, lo dejaremos todo en las notas del podcast para que puedan buscarte. Sin duda es una maravilla escucharte, es aprendizaje Muchas gracias. y es ilusión, Gemma. Oírte hablar es ilusión por saber que podemos cambiar muchas Por veces, supuesto, todas las que todo está en queramos. nuestras manos, todo está en nuestras manos. Y yo animo a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que nos están escuchando, a que una experiencia en el extranjero la hagan, aunque sea cortita, ¿eh? Porque, bueno, hay un clic, ¿no? Tu cabeza hace un clic que yo creo que después te ayuda, te da como una manera de ver las cosas diferentes. Sin duda alguna. Aprecias las cosas que tienes nuevas, pero también aprecias mucho las cosas que tienes también en tu país y que a lo mejor cuando estabas allí no apreciabas o no las veías porque te parecían normales. Con eso me quedo, con eso nos quedamos. Ha sido un verdadero placer. Seguimos en contacto Para mí también, Sonia. y a toda la gente que nos está escuchando que vaya a buscar tu revista porque es oro puro lo que Gracias, gracias, ofreces. Sonia. Un abrazo muy grande, Gemma. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.